Bien, mis queridos hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor, por favor. Vamos a buscar en nuestras Biblias la carta a los Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, vamos a leer el versículo 12 para comenzar. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Siempre en la familia resulta alguien, ¿verdad?, que decide romper el hielo, romper con la estructura de la familia. Quizás nadie había estudiado en la universidad, nadie se había graduado de la universidad y aparece uno que llega hasta el final y pone la vara alta, ¿verdad? Entonces todos deciden hacerlo, algunos otros pues comienzan un negocio y entonces le enseñan a la familia cómo comenzar un negocio y cambian el futuro de la familia. Otros al contrario lo hacen para mal, ¿verdad? Se meten en vidas oscuras, en momentos oscuros y pues meten a la familia en oscuridad y entonces le cuesta mucho a la familia salir de ahí hasta que otro llega y rompe la línea de maldición y entonces podemos salir de ahí. Pues así como alguien siempre marca la vida y el futuro de las personas, pues nosotros hemos sido marcados por dos hombres en el transcurso de la historia que prácticamente cambiaron el futuro. Cambiaron las cosas, ¿verdad? Que bueno fuera que todo cambiara para bien, pero no fue así al principio. ¿Lo tenemos todos? Romanos capítulo 5, vamos a leer el versículo 12 y 13 vamos a leer para comenzar. Luego espero en el Señor poder llegar hasta el 21 porque es el mismo tema, no sería muy conveniente dejarlo a la mitad porque es lo mismo. Así es que vamos a leer la palabra. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vamos a volverlo a leer, pero tratemos de leerlo todos, por favor, ¿verdad? Para que podamos asimilar la palabra. Allí está el sermón, solo la Biblia nos enseña, ¿verdad? La explicación viene a dar un poquito más, pero es la palabra la inspirada. Vamos a leerlo todos. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, ahora vamos a comenzar a la predicación de tu palabra. Te suplicamos que nos hables al corazón, que nos permita, Señor, tener nuestros sentidos puestos en tu palabra. Te suplicamos, Dios, que nos ayudes a exponer este tema, Padre, porque es sumamente importante que cada uno de nosotros conozca. ¿Estamos en Cristo o estamos en Adán? ¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hemos cambiado? ¿No ha cambiado nuestra vida? Nos ponemos en tus manos, Señor. Háblanos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Bien, mis queridos hermanos, como les decía al principio, pues siempre hay en la familia alguien que marca el destino, que cambia el destino, algunos para bien y otros lo hacen para mal, ¿verdad? Meten el alcohol en la familia y luego la descendencia sigue con el mismo camino hasta que alguien aparece y se aparta del camino y le enseña al resto de la familia a no vivir en dependencia de ningún vicio. Pues, amados hermanos, así ha pasado en la eternidad, en la humanidad. Hemos sido influenciados por un hombre que estaba llamado a hacer las cosas bien, estaba llamado a cumplir un reto, una prueba, porque eso fue una prueba. El Edén, comprenda, fue una prueba. Y Adán, el que estaba allí, oiga bien, ha sido nuestro representante. Adán representaba a toda la humanidad, Así como este país tiene un presidente que, si bien es cierto, algunos dirán, yo no voté por él, otros sí votamos por él, pero él representa a todos los ciudadanos de este país. Cuando él declara la guerra, le guste a usted o no, todos estamos en guerra contra el país a la cual se declara la guerra. Pues entonces, esa es una representación federal. Pues Adán era nuestro representante en Edén. Y lo que Adán hiciera iba a determinar el destino de toda su descendencia. Y de él desciende toda la raza humana. De tal manera que el destino de Adán vino y nos trazó, nos contaminó.
nos dio de lo que Él mismo recibió. Fíjense que para poder seguir quisiera que regresáramos al versículo 10, porque quiero explicarles algo bien especial. Porque en el capítulo anterior, en el estudio anterior, vimos las implicaciones de la justificación. Y entonces al final veíamos que hemos sido reconciliados por Dios a través de Jesucristo. Una vez justificados, fuimos reconciliados por Dios. Pero quiero subrayar algo que lo mencioné de paso ese día, y esto nos va a servir para lo que vamos a ver ahora. Dice el versículo 10, ¿lo tiene ahí? Porque si siendo enemigos, ¿cómo éramos nosotros de Dios? Enemigos. Eso, mire, a usted que no le quepa duda, no importa lo que usted crea. Si usted no se ha rendido a Cristo, usted es enemigo y está en guerra, Señor, contra Dios. Aquí no se puede solventar esta situación sin una bandera blanca, brother. O sea, es decir, sin rendición. No hay manera de ponerse a cuentas con Dios. Tiene que ser rendido a Dios a través de Jesucristo. Y entonces dice, porque si siendo enemigos, oiga esto, fuimos reconciliados con Dios, es decir, volvimos al concilio, volvimos a la amistad, volvimos a la unidad con Dios, oiga esto, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, no ha sido fácil, el Hijo tuvo que morir, mucho más, oiga esto, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Oiga esto, por favor. Quiero pedirle a dos personas, dos varones que pasen, por favor. Allá mi hermano y así, Jonathan, por favor, ven para acá. Vamos a uno aquí mi hermano, aquí. Justamente aquí, mi hermano Jonathan, que viene de blanco, lo vamos a poner como Cristo. Y a mi hermano lo vamos a poner como el pecador, bien colorido. Mi hermano me hubiera dicho, pastor, no vengo. Oiga esto, por favor, ¿qué es lo que pasó? Nosotros, sin Cristo, ¿cómo éramos de Dios? ¿Dijimos? ¿Verdad? Estábamos lejos de Dios, estábamos llenos de pecado y todo lo que hacíamos era en contra de la voluntad de Dios. Se recuerda que dijimos el miércoles pasado que Cristo resumió la ley en dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Todos los días nosotros venimos y ofendemos a Dios en eso, entonces estábamos llenos de pecado. Entonces vino Cristo, apareció sin pecado, apareció sin la marca de lo que Adán nos trasladó, que es el pecado original. Y entonces no solamente eso, vino completamente limpio como vino al principio Adán, y él se mantuvo, él representa a Cristo, ¿sí? Se mantuvo con una vida perfecta, sin pecado. ¿No le ha pasado a usted que se ha topado con personas que son súper rectas? Cómo hablan, cómo viven, que uno está nervioso, se siente pues porque en algo la vamos a regar. Pero entonces nosotros éramos enemigos y estábamos en maldición. ¿Cómo estábamos? Usted no, mi hermano, solo simulando. Oiga, usted está en bendición. Amén. Aleluya. Entonces, estábamos en maldición. La paga del pecado es muerte. En cambio, Cristo es el único que ha tenido una vida justa por completo. Entonces, Él vino y murió en la cruz por nosotros, ¿sí? Murió en la cruz porque tomó, oiga esto, tomó la deuda de este varón y de toda la humanidad. La tomó y se hizo un intercambio. De él tomaron los pecados y los pecados traen maldición. Entonces Cristo lo tomó y la vida de Cristo en santidad fue trasladada al hombre. Oiga lo que dice aquí. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ahorita estamos reconciliados, después dice mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Oiga bien, por favor. Nosotros seguimos pecando, ¿sí? Amén. ¿Se entiende eso? ¿Por qué no somos eliminados? Porque Cristo pagó, no solamente pagó, Cristo cumplió la ley. Y entonces la perfección de Cristo fue puesta en mi hermano. Y entonces no solo lo limpió de pecado, sino que la justicia de Cristo es lo que está en él, es lo que el Padre ve. De tal manera que cuando el Padre ve a nuestro hermano Ángel, ya no ve al Ángel del pasado, ¿sí? Sino que ve a Ángel en Cristo. La maldición que era de Ángel pasó a Cristo.
y Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Entonces, ¿se entiende ese traslado? Y Él representó a toda la humanidad que pecó. Él cargó y pagó por toda la humanidad. Amén. Entonces, ahora que nosotros vamos a Dios, estamos reconciliados por su muerte, pero seguimos, gracias hijo, seguimos, pueden sentarse, seguimos nosotros en salvos porque la vida de Cristo se nos atribuye a nosotros. ¿Se comprende esto? ¿Se entiende eso? El traslado, la doble acreditación, de aquí el mal para acá y de aquí el bien para allá. Y así se pagó la deuda y así nos mantenemos salvos, creyendo en Jesucristo. Entonces dice, y por eso dice el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, inmediatamente después de ese intercambio, después de la muerte, después de la vida de Cristo, después que Cristo subió al cielo y se presentó como ofrenda agradable a Dios, los que creemos en Cristo, amados hermanos, somos santificados, somos hechos hijos de Dios y caminamos dentro de la familia de Dios, ya no enemigos de Dios, sino que hijos de Dios. ¿Se comprende eso? Entonces, a partir de ahí, amados hermanos, el apóstol Pablo nos comienza a comentar por qué cada uno de nosotros era su enemigo y estaba en condenación. Dice así, mire, y vamos a comparar lo hecho por Adán y lo hecho por Cristo. Cómo el mismo Cristo vino a deshacer lo que Adán hizo. Entonces usted tiene que pensar, ¿usted está en Adán o usted está en Cristo? No por sus labios. Su vida debe responder a esto. Y por esto, amados hermanos, este tema, según los estudiosos, es el tema más difícil de la carta a los romanos. O sea, de presentarlo y de asimilarlo. Yo le pido al rey que me dé las palabras para podérselo explicar. Si usted entiende esto, amados hermanos, usted va a estar firme. Usted va a saber que nunca jamás va a estar en el lado equivocado. Que usted siempre va a estar bajo el árbol que nos bendice a nosotros, que es Dios. Entonces dice, oiga esto, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué pasó? La muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí lo que Pablo nos está explicando, amados, es que hubo un inicio no de la existencia del pecado, porque el pecado no lo inició Adán, sino que lo inició Satanás. Otro día vamos a hablar sobre eso, pero cuando Adán fue puesto en el huerto, antes Adán ya había recibido la orden de Dios. Dios hablaba con él, Adán preguntaba, Dios le contestaba, Dios lo instruía y fíjense que estaba en el mejor lugar que él pudo haber estado. Los animales eran sus amigos, no había allí disputa y además Adán era el rey del lugar porque Dios le dio la potestad sobre toda la creación a Adán. Entonces, cuando apareció Satanás y lo tentó y lo buscó cómo hacer caer a Adán para quitarle ese reinado que Dios le había dado. Adán debía errar el camino del cual Dios le había trazado. Y entonces dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, la entrada del pecado para la vida del hombre fue Adán. Adán permitió con su desobediencia, con su rebeldía, que el pecado entrara. Lo que no sabía Adán, fueron engañados ambos, tanto Adán como Eva, aunque según la Biblia Adán no fue engañado, sino que fue Eva. Entonces, cuando entró el pecado traía cola. ¿Cuál era la cola del pecado? La muerte. Entonces, desde Adán, después de su pecado, ha habido muerte en el mundo y todo ser viviente
debe morir y todo ser humano ha muerto. Cuando usted va a un cementerio, amados hermanos, ¿qué es lo que encuentra? ¿Ah? Tumbas, ¿no? Tumbas, y cada tumba al menos tiene un muerto. Entonces, y por todos lados. Y no importa lo que la medicina se esfuerce y quiera bajar el índice de la mortalidad, ese índice no se puede bajar. Ese índice es 100%. Todo el que nazca va a morir porque la paga del pecado es muerte. Desde Adán, no desde la ley, desde Adán. Entonces dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero aquí vamos con algo. Todos pecamos no porque aprendimos a pecar. Todos pecamos porque en el centro de nuestro corazón, nuestra naturaleza es pecaminosa. Aquí no es que si vamos a pecar o no vamos a pecar. Aquí la cosa es a ver cuándo peca. A ver cuándo cae, cuándo lo hace. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza confirma que Adán le trasladó a sus hijos y sus hijos a los hijos de sus hijos hasta este momento la naturaleza pecaminosa. Y nosotros la confirmamos cuando pecamos. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Imagínense que de repente a usted le digan, mira, tenga cuidado con fulano. Ese fulano es ladrón. No, no diga eso, si no parece, tenga cuidado. Y entonces, y le dicen, no es cuestión de que ojalá no le roben, no, a ver cuándo lo va a hacer. Y entonces usted lo comienza a ver, lo comienza a visualizar y de repente se descuida y se da cuenta que algo se le desapareció de la casa. ¿Qué pasó? El fulano que confirmó lo que se decía de él, que era ladrón. Entonces, eso es un ejemplo, pues, porque hay pecados de todo, de absolutamente de todo. Entonces, cuando nosotros pecamos, lo que hacemos es confirmar lo que nosotros somos. Y entonces dice después, oiga esto, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Quiero mostrarle esto. Según la Biblia, amados hermanos, pues la ley declara lo que es pecado o no. Pero la ley no existía en el tiempo de Adán. Estamos claros con eso, ¿verdad? No había, ni siquiera cuando Adán pecó, no estaba ninguno de sus hijos, mucho menos la ley, porque la ley vino ¿con quién? Con Moisés. Sin embargo, había muerte en el mundo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y quiero mostrarle esto, por favor. Busque Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Génesis capítulo 2. Porque dice el versículo 14, ¿verdad? No obstante, a pesar de que no había muerte, dice, no obstante, reinó la muerte después de Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ponga atención a esto. Dice Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, oiga esto fue la ley de Adán. Una cosa le dijeron que no hiciera. No había un montón de acápites, no había muchos artículos que violar, no. Este era el único. Estaba en el mejor lugar. Estaba en la mejor compañía. Le dieron la mujer perfecta para él. Sin suegra. Sí, obvio que sí, ¿verdad? Entonces, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ese es positivo, ¿verdad? Come de todo lo que quieras. Son tuyos. Y entonces dice, versículo 17, aquí está la prohibición. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Mire la sentencia. Porque el día que de él comieres, ¿qué dice? Ciertamente morirás. Un solo mandamiento que no debería ser. Adán tenía que obedecer. Adán le enseñó a su esposa Eva que debían obedecer ese mandamiento. Apareció Satanás, la serpiente antigua, así como serpiente. No se mostró como el diablo, ¿verdad? Sino que como un animal que hablaba con ella.
Yo pienso que como todo era extraordinario en ese tiempo, pues no se admiró que un animal hablara. A mí no me pregunte más cómo era el Edén, porque yo sé lo que la Biblia dice, pero la cosa es que la serpiente vino, no era desagradable y le habló a ella. Y entonces tuvieron su conversación. Les aseguro que no solo fue una sola conversación, sino que tuvieron varias pláticas. Y Adán vino y le cambió la perspectiva a Eva. Inclusive más adelante, vamos al versículo, capítulo 3, por favor. Capítulo 3 de Génesis. Porque ahí vamos a ver cómo fue el proceso 3:6. Vamos desde el 1, por favor. 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, oiga esto, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Bien, ¿y qué es lo que te ha dicho Dios? No, hombre. Y oiga esto, y la mujer respondió a la serpiente. Y mire cómo hace la mujer, porque ¿cuál era la prohibición? No comerás, ¿verdad? ¿Había alguna prohibición de tocarla? No. En el texto no aparece ninguna prohibición, pero mire la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no lo comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios. Está llamando a Dios mentiroso. Que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer, después que Satanás le habló y le dio otra versión, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. La mujer, no sé si se había fijado en eso antes, pero después de la luz o de las tinieblas que le dio la serpiente, vio que el árbol era gustoso. Y después dice, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Según la mujer, no tenía que tocarlo siquiera. Pero como la mujer ya estaba tentada, ya estaba como tentada, dice que le tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido, que es el responsable de sostener el mandamiento. Dice, el cual comió así como ella. Y ya dice, y fueron abiertos sus ojos, etcétera, etcétera. Pero quisiera que fuera conmigo, por favor, al versículo 17. Ya cuando Dios ya había aparecido y le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Aquí estoy, es que estaba desnudo y me dio miedo. Y entonces le dije, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Inmediatamente, has comido del árbol que te dije que no comieras. Entonces, usted sabe la historia que Adán le dijo, la mujer que me diste. O sea, le estaba echando la culpa no solo a la mujer. ¿Quién le dio la mujer? ¿Adán la escogió? No, se la dio Dios. Entonces, ¿a quién Adán le estaba echando la culpa? A Dios. Y entonces dice, me dio y comí. Bueno, entonces dice el versículo 17. Y el hombre dijo, después de maldecir a la mujer, después de maldecir a la serpiente, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿A quién debía obedecer Adán? A Dios. ¿A quién obedeció Adán? A la mujer. Y mire, esto hoy está pasando más seguido que de costumbre, amados. Hey, pastor, es que mi esposa no me deja venir a Hombres de Fuego porque dice que a saber que quizás piensa que traemos aquí chicas bailando. No, amado, mire, deje venir a su esposo. Aquí es una bendición. Estamos aprendiendo de la palabra. Pero vea, vamos a esto. Dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra. ¿Qué dice ahí? ¿Por culpa de Eva? ¿Por culpa de la serpiente? Por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, Adán tenía una ley, ¿sí o no? Adán tenía una ley que tenía que guardar. Quizás la ley más corta de la historia.
¿verdad? Porque las leyes tienen un montón de artículos. Esa solamente tenía una: no comerás, porque ese día te vas a morir. Pero entonces, volvamos al texto en el que estábamos. Dice, oiga esto, versículo 14, 5:14. Dice, no, versículo 13, perdón. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, ¿qué dice? No se inculpa de pecado. Las leyes tienen una característica. Todas las leyes rigen hacia el futuro. ¿Hacia cuándo? Hacia el futuro. Nunca una ley es retroactiva, excepto en aspectos penales, solo cuando es favorable al reo, pero deje eso. Va. Entonces, todas las leyes van hacia adelante. Es decir, que si sale una ley ahora, a usted no lo pueden juzgar por algo que hizo el año pasado con base a la nueva ley. ¿Se entiende eso? ¿Sí? No puede ser retroactiva. Entonces, esta ley vino con Moisés. Entonces, a Adán no se le podía juzgar, ni a toda la gente que existió después de Adán hasta antes de Moisés, no se le podía aplicar la ley, porque la ley tuvo su vigencia con Moisés. Y entonces dice, oiga esto, pues antes de la ley, versículo 13, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. ¿Cómo es eso? No es lo mismo que pecar que transgredir. Usted transgrede una ley escrita. Hay una ley, usted conoce el lindero de la ley, y si usted tiene que decidir, transgredo la ley, es decir, traspaso la ley, o me quedo dentro del marco de la ley. Entonces, si usted transgrede la ley, usted es culpable. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, pero antes de Moisés no había ley, pero la gente seguía muriendo, desde Adán hasta Moisés y hasta ahora. ¿Por qué? Porque no se le estaba enjuiciando por la ley de Moisés, sino que se le estaba enjuiciando por lo que Adán hizo en el huerto del Edén. Cuando Adán pecó, trasladó toda su naturaleza pecaminosa a toda su descendencia. Y por eso, amados hermanos, cuando usted quiere encontrarse a Dios y llevarse bien con Dios, portándose bien, sin Cristo, sin conocer a Cristo, sin entregarle su corazón, es imposible para usted ponerse a cuentas con Dios, porque en esencia nosotros somos pecado. Dios no está molesto con nosotros por lo que hacemos, sino que por lo que somos. El rey David dijo, en pecado me concibió mi madre. Entonces, para resolver ese problema, había que agarrarlo de raíz, desde el fondo. Y nosotros no podíamos llegar en absoluto porque ya estábamos llenos de pecado. Teníamos nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces dice, oiga esto, 15, pero el don, que el don es el regalo o la gracia de Dios, no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es decir, Adán vino y pecó, transgredió la ley y trasladó la muerte. Primero, él fue la puerta del pecado, vimos eso, pero con el pecado vino la muerte. Trasladó, Adán le pasó a Caín y a Abel el resultado de su pecado. Así como usted le ha pasado el resultado de su pecado a sus hijos. La naturaleza pecaminosa, la cual no borra el bautismo, como piensa la Iglesia Católica, porque entonces ya no hubiese muerte. Entonces, sigue diciendo, pero el don no fue como la transgresión, ¿verdad? Y está comparando lo que hizo Adán con lo que hizo Jesús. Porque si la transgresión de porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Qué es lo que está diciendo? Parece trabalenguas, pero lo que aquí está diciendo, mis amados hermanos, es que el regalo que Cristo dio para nosotros tiene mucho más poder que el pecado o la transgresión de Adán.
Con su pecado nos dio la muerte, pero el hombre fue hecho, oiga esto, a imagen y semejanza de Dios. Amén. Sabemos eso, ¿verdad? El pecado no borra la imagen ni la semejanza, la distorsiona, pero no la borra. Cuando nosotros venimos a Cristo, esa imagen es restaurada, oiga esto, pero no nos restaura a Adán que tenía que pasar una prueba. No, nos restaura a Cristo quien pasó la prueba. Y por eso es que el don nos dio la muerte, pero Cristo nos hace ya aprobados en Cristo. Por eso es que dice que el don es mucho mayor. No nos, repito, cuando nosotros venimos a Cristo, no nos regresa a la altura de Adán, sino que nos lleva a la altura de Cristo. Y por eso es que de ahí, amados hermanos, veíamos el miércoles pasado, el sábado pasado, no, el viernes, perdón, que estamos firmes en la gracia. ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo firmes. O sea, repito, con su sangre, con su sacrificio y por la fe en Él, no nos traslada al huerto del Edén, nos traslada a Cristo. Y como dijo el Padre que era su Hijo, he ahí mi Hijo en quien tengo complacencia. Entonces ahora, usted que está en Cristo, cuando Dios lo ve a usted, no ve el montón de pecados y deficiencias que aún tenemos, amados. Para eso Dios no anda mandando rayos desde el cielo para castigarnos, no. Amados, Él dejó aquí una ley. La paga del pecado es muerte. Usted se mete en líos, aquí mismo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero usted ya no tiene problemas con Dios. Por eso es que cuando alguien me dice, pastor, pero que si eso es así, el hombre puede venir y hacer lo que le da la gana y todavía se va a ir al cielo. No, porque ahora cuando vienen a Cristo es una nueva criatura, un nuevo pensamiento, un nuevo estilo de vida. El problema es que hay muchos que dicen que están en Cristo y están todavía en Adán. Y se mantienen en esa actividad en Adán y vienen y se disfrazan de Cristo y luego que quitan su disfraz de Cristo y vuelven a vivir como Adán. Y el que está en Adán está en maldición. Entonces ahora lo que nosotros estamos viendo nos sirve para reconocer en quién usted y yo estamos. Si usted está en Adán, amados hermanos, usted todavía está en sus pecados. Si usted está en Cristo, la paga de su pecado fue hecha por Cristo y nosotros estamos unidos con Cristo en Dios y ya no tenemos problemas entre Dios y nosotros. Entonces es sumamente importante, amados. Y cuando nosotros conocemos el estado en el que Cristo nos ha dejado, eso debería darnos confianza, amados, porque la Biblia dice que Dios no va a dejar a medias la obra que comenzó en nosotros. Entonces el hecho de que usted y yo no seamos perfectos y estemos todavía trabajando con un montón de cosas no tiene por qué desanimarnos. Mucha gente tiene opiniones nuestras, amados, porque no somos lo que según ellos nosotros deberíamos de ser. Pero el que está trabajando en nosotros es Jesucristo a través del Espíritu Santo. Él sabe cómo nos lleva a nosotros y Él mismo hace que cuando nos metemos en líos, Él mismo es el que nos corrige, Él mismo es el que nos hace regresar. Por eso es que la otra vez en la casa de oración alguien me preguntó, pastor, pero alguien viene a la iglesia y se va por un tiempo y regresa, ¿qué pasa ahí? No hay salvación. Entonces yo le digo, la prueba de que esta persona sigue siendo salva es que regresa, bien revolcado, pero regresa, porque Dios no suelta a sus hijos. Ninguna persona que esté en Cristo se va a perder. Ninguna, amados. Porque la garantía es Cristo. Pero sigamos, dice el versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso aquel uno que pecó. Ese uno que pecó, por supuesto, es Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Un solo pecado bastó para que todos los descendientes de Adán estén bajo condenación. O sea que cuando usted viene a Cristo, no es que se pierde, es que usted estaba perdido. Y por eso es que dice la Biblia que Él nos dio vida cuando estábamos como muertos en delitos y pecados.
Él nos restauró, nos reconcilió con el Padre cuando venimos a Él. Y por eso, amados, cuando las personas vienen y se les hace la oferta de venir a Cristo y la rechazan, lo que están haciendo es confirmando en quién están y su deseo de que las cosas sigan como están. Y hay muchas personas, y desgraciadamente muchas personas, que han aprendido a simular una vida en Cristo, pero siguen haciendo en su vida lo que les da la gana sin ningún temor. Y entonces sigamos, dice versículo 17, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, oiga esto, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Esto es importante. ¿Por qué? Porque aquí dice que nosotros estábamos muertos, ¿verdad? Y eso es importante que lo recuerde, estábamos muertos. Y como estábamos muertos, la muerte reinaba sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos guiados por el pecado y nos manteníamos en el pecado. No había forma que pudiésemos nosotros resistirnos al pecado porque somos pecadores. Eso es como usted traiga un animal salvaje, ¿verdad? Que solo come carne y usted quiere que coma trigo. El animal y lo traiga grande. Por más que usted quiera, este animal no va a comerse el trigo, no le van a gustar las tortillas, quiere carne y si se descuida, amados hermanos, se lo va a comer. Mire, leí en una revista que estaba una muchacha, ella tenía una de estas, como serpientes, ¿cómo se llaman? Grandes, son como verdes, pero feas las que salen ahí, que la gente se las pone encima, ¿verdad? Pitón, no sé, quizás. Pero entonces dice que esta muchacha tenía su serpiente y la serpiente iba creciendo y entonces la serpiente y la muchacha dormía con el animal. Y entonces la llevó al veterinario y le dijo al veterinario, fíjese que nuestra relación es tan bonita que la serpiente viene, tenía su nombre el animal, que viene y se pone alrededor mío. Me abraza, dice. Señorita, usted no sabe lo que usted tiene. Este animal, le dijo, la está midiendo y está probando poco a poco para ver si es capaz o no es capaz de tragárselo. Yo tengo que reportar este animal y de aquí no se lo puede llevar porque la va a matar. Entonces, y ese es el ser humano también, amados. Sin Cristo tenemos toda capacidad de pecar. Usted no puede confiar, oiga, por favor, usted no puede confiar en ningún ser humano. Sus hijos, brother, si están chiquitos, usted no se los puede confiar a nadie que no sea papá y mamá. ¿Por qué? ¿Sabía usted que las violaciones a los niños siempre son, o la gran mayoría de veces, siempre son por personas allegadas a ellos? Tíos, primos, abuelos. Y usted confiado se los deja a amigos, brother. Es que yo confío en ellos, yo sé quiénes son. No lo haga, brother. ¿Por qué? Porque el pecado está en todos. Y usted no sabe el nivel de transformación que hay en el corazón de estos. Y no vaya a ser que este tipo vaya a utilizar 1 de Juan 1:9 después de haberle maltratado a sus hijos. Y si le maltrata a sus hijos, perdóneme, pero ¿qué me importa si Dios lo va a perdonar? Es como dice ahí el presidente, vea, que los perdone Dios, yo los meto a la cárcel. Amados, no podemos confiar en un ser humano. Es más, ¿cómo llama la Biblia a alguien que confía en un hombre? Maldito, maldito. ¿Por qué? Porque estamos en maldición si Cristo no nos ha restaurado. Y aunque Cristo nos hubiese restaurado, estamos en un proceso. Y el problema cuando alguien está en un proceso es que puede caer, ¿sí o no? Entonces debemos de cuidarnos y confiar únicamente en Dios. Aunque alguien esté en Cristo, brother. Porque usted mismo sabe que usted está en Cristo y usted ha dado pasos para atrás, ¿sí o no?
Y quizás su pecado no sea tan escandaloso o tan difícil como el de otros. Pero sigamos, por favor, ya vi que se afligieron. Sigamos. Entonces dice, oiga esto, estamos en el 18, ¿verdad? Así que, lo que quería leerles, amados, en esta parte donde dice, oiga esto, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán, oiga, dice, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Quisiera que fuera conmigo a Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos capítulo 6, versículo 16, porque el pecado era nuestro amo antes y era casi imposible decirle que no. Y el que alguien allá afuera peca, la gente, no hay problema pues, pero el cristiano, ya el yugo del pecado, de la fuerza del pecado, el del no poderle decir no al pecado, ya fue quitado por Cristo. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? No sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais pasado, mire, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, cuando vinimos a Cristo, el yugo del pecado fue roto. Y ahora, míreme cristiano, por favor. Ahora cuando usted peca, es porque a usted le ha dado la gana pecar. Porque la cadena del pecado fue rota por Cristo. Y entonces ahora nosotros reinamos, por decirlo así, en nuestra propia vida, porque usted tiene el poder de decisión. No es lo mismo un impío que un cristiano. Y por eso es que cuando el mundo habla del pecado de un cristiano, por ejemplo, salen en las noticias, verá que los sacerdotes o un pastor han violado niños. Es tan escandaloso de por sí. La violación de un niño es escandaloso. Pero cuando es la persona que es la responsable de cuidar y de guiar, ¿se acuerda cómo Jesús le dijo a Pedro? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Es decir, que si amo a Cristo yo puedo apacentar las ovejas. Si no amo a Cristo yo no debo apacentar ovejas. Y estas personas, amados hermanos, se han metido en líos con niños, los cuales debían de cuidar. ¿Por qué, amados? 1, puede ser que estén en Adán. 2, puede que estén en Cristo, pero no cuidan su vida, su desarrollo cristiano. Y por eso es que damos tantos pasos para atrás. Mire, hermano, si hay algo que yo me he convencido en mis 30 años de creyente, que solo persevera constantemente aquel que cuida de verdad su desarrollo espiritual. El que no cuida su desarrollo espiritual, primero, un verdadero creyente tiene el deseo de cuidar su desarrollo espiritual. El que no cuida y usted ve su vida cristiana como cualquier cosa, solo póngale, no es que si se va a ir, no es que a ver cuándo es que se va, es el asunto. Porque si estamos en las manos de Dios, nosotros vamos a estar firmes. Si no estamos en las manos de Dios, amados, estamos en nuestras propias fuerzas y esas son sumamente limitadas. Entonces vamos al 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Lo que hablamos el miércoles pasado. Cristo nos hizo a nosotros justos, amados. Y esto no solamente es una declaración legal. La gracia nos potencia. Mire, la diferencia de la ley y de la gracia es que la ley ordena, pero no nos da nada para poder obedecer. La gracia nos muestra la ley, nos muestra la palabra de Dios, pero nos da el Espíritu Santo, nos da una congregación, nos da hermanos que nos guían, nos hace nacer de nuevo, nos hace totalmente diferentes, nos santifica. Entonces el poder de la gracia nos ayuda a cumplir con cada uno de los puntos que cada cristiano debe cumplir. Y entonces dice, oiga esto, 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos, oiga esto, serán constituidos justos. Adán pecó y nos maldijo a todos. Cristo vino
Y fíjense que cuando usted compara la acción de Adán y compara la acción de Cristo, nosotros somos lindos para justificarnos, ¿verdad? No, es que mire, pastor, usted hubiera visto cómo estaba de difícil la cosa. Pero comparemos. Adán tenía la mejor compañía que podía tener. Primero tenía acceso directo a Dios. La ayuda idónea, la mujer perfecta tenía Adán. La mejor compañía. Estaba en el mejor lugar de la tierra. No ha habido ningún lugar como Edén. Yo no sé cómo era eso. Es más, Adán tenía que trabajar la tierra, pero todo era tan perfecto que no era ni tan laborioso, pues. Y estando en el mejor lugar, con la mejor compañía, no tenía una sociedad que lo corrompiera. ¿No se ha fijado que si usted descuida a sus hijos, la sociedad se lo va a corromper? ¿Sí o no? Las amistades se lo van a corromper. Las redes sociales, la televisión y todo corrompe el corazón de nuestros niños. Adán no tenía nada de eso. No había corrupción ahí. No había manera que se pudiese corromper a menos que le prestara atención al que corrompe, al tentador. Y por eso es que Adán, cuando fue cuestionado por el Señor, empezó a ponerle, a trasladar su culpa en la mujer, y la mujer en la serpiente, y la serpiente ya no halló a quien culpar, pero la maldición cayó sobre todos. Y entonces, amados, pero pensemos en Cristo. Cristo fue tentado. ¿Se acuerda usted de la tentación que está en Mateo 4? ¿A dónde fue tentado Cristo? En el desierto. Ese desierto en el cual fue tentado es uno de los peores. Ahí solamente tenía serpientes y escorpiones a su alrededor. Allí estaba Jesús. Satanás apareció. Jesús se mantuvo ahí en ayuno 40 días y 40 noches, no como los ayunos que hacemos nosotros, brother, de 12 horas y ay Dios, los hermanos sienten que se mueren, ¿verdad? Ya por la sexta hora. Entonces, pero Cristo tenía 40 veces 24 horas sin comer continuo, brother. Pero Satanás lo comenzó a tentar desde el principio. Pero cuando ya estaba al punto de la debilidad del cuerpo humano, porque recuerde que Cristo estaba en un cuerpo humano, Satanás apareció y lo tentó. ¿Qué relación hay de la tentación de Jesús en el desierto con la tentación de Adán en el mejor lugar de la tierra? Con la mejor compañía y con toda la provisión que él necesitaba. Adán, si algo no iba a pasar, es soledad ni hambre, brother. Sin embargo, Cristo no cayó. Y por eso, amados, cuando usted quiere poner justificaciones, usted está caminando como Adán. Rinda hacia Cristo. Usted se siente tentado, rinda hacia Cristo. Usted siente que ya se va a equivocar, que ya no aguanta, rinda hacia Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No se esconda, al contrario, vaya a Cristo. Y entonces, amado, oiga esto, el versículo 20, perdón. Pero la ley se introdujo, y mire la razón de la ley, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Por qué? El pecado dice, la ley dice que es pecado. Antes no lo sabían y solo actuaban mal. Solo actuaban incorrectamente, pero no había una ley que lo dijera. Oiga bien, a partir que la ley se estableció con Moisés, todos los hombres no solamente somos pecadores, sino que estamos bajo el juicio de la ley. Entonces nadie se puede escapar. Nadie ahora puede decir yo no sabía, porque la ley nos hace culpables a todos. Mucha gente quiere salvarse por la ley. Andan queriendo buscar la ley y la ley lo único que dice, esto es pecado y esto no. Entonces por la ley nadie será justificado. Entonces dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, mire qué hermoso esto, sobreabundó la gracia. Y por eso, amados hermanos, es que encontramos en las iglesias gente que se ha convertido al evangelio con un testimonio tan tremendo, de lo más profundo, amados. Y vemos que la gracia de Dios
nos alcanzó allá donde estábamos. Por eso es que no importa la profundidad, porque la gracia derramada por Cristo es mucho mayor que el pecado y la transgresión derramada a sus descendientes por Adán. Y entonces dice después, leamos de nuevo el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mire, cuando usted ve a su alrededor, ve un mundo lleno de pecado. Y ve personas que usted dice, esto ya no tiene esperanza, de más. Mire, el cristiano no está llamado a hacer manifestaciones y hacer todas las cosas para impedir leyes que promueven el pecado. Los cristianos no estamos para eso. Los cristianos estamos para predicar el evangelio, porque el evangelio y la gracia de Dios va a cubrir y va a redimir a cualquiera sin importar la profundidad y la grandeza o la bajeza de su pecado. Y por eso es que la predicación del evangelio debe continuar. Y por último, versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amados, el poder del pecado, pues no podemos menospreciarlo, porque realmente nos tuvo sometidos por mucho tiempo. Y no es que ya no pecamos, y no es que nos sentimos, porque todavía tenemos rezagos en nuestro interior. El problema, amados hermanos, es que no buscamos la ayuda de Dios. Todos nacemos en Adán, culpables y condenados. ¿Cómo nacemos nosotros? En Adán, y por nacer en Adán nacemos culpables y condenados. Y por eso es que esto mismo explica por qué el mundo entero hay muerte. Porque el pecado ha llegado a todo lugar. Solo en Cristo hay salvación, hay perdón de pecados. Solo en Cristo, amados. No importa, mire, ahí vemos las iglesias tratando de parecernos al mundo para que la gente venga y diga, mira, si aquí es igual, ¿verdad? Aquí todo lo mismo que allá, hay aquí adentro. Y lo único que redime el corazón de un hombre es el evangelio, amados. Lo único que puede hacer a un hombre regresar a la presencia, volver, quitar la enemistad, es Cristo y este crucificado. No un Cristo chévere, pues. No un Cristo buena onda. Cristo es mi amigo. Cristo me entiende. No. Cristo murió en la cruz del Calvario. Y si usted menosprecia su muerte, dice la carta a los Hebreos que solamente queda una expectativa horrenda de juicio para los transgresores. Y acuérdese que transgresores fuimos todos. Y que si no fuese por el sacrificio de Cristo, estuviésemos en esa misma condición, sin esperanza, sin fe. Pero Cristo nos redimió, amados hermanos. Cristo mostró su amor para con nosotros, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pongámonos en pie, iglesia, y démosle gracias al Señor, porque definitivamente Él nos ha puesto no en Adán, donde sí estábamos, nos ha puesto en Cristo. Y estando en Cristo, mis queridos hermanos, nosotros somos más que vencedores. Y eso es increíble, amados. ¿Merecíamos nosotros otra cosa? No. ¿Merecíamos nosotros salir de donde estábamos? No merecíamos. Es el amor de Cristo que nos inunda, nos llena. El precio por nuestra vida fue su muerte. Vivió una vida perfecta para que esa vida fuera acreditada a nosotros. No solamente nos salvó en un punto, sino que nos mantiene limpios delante de los ojos de Dios. Y ahora nos toca a nosotros el comenzar a caminar con los ojos puestos en Cristo. Amén, iglesia. El predicador, a
terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.